Bienvenidos a Respondamos Juntos, una sección que creamos con mi hijo Martín en Somos Más, un espacio para acompañar a familias que, como nosotros, viven la discapacidad. Aquí conversamos con profesionales para entender mejor estos procesos y encontrar herramientas que realmente ayuden. También estamos construyendo un directorio de especialistas en somosmaslatam.com, donde pueden registrarse de forma gratuita. Soy Sandra Salinas, mamá de Martín, y soñamos con un mundo donde ser diferente es extraordinario. Bueno, Liliana, quisiera primero que todo que nos contaras quién es Liliana, qué hace, a qué se dedica. Bueno, yo soy Liliana Pinzón, soy fonoaudióloga, egresada de la Universidad de Rosario, tengo una maestría en patología del habla y el lenguaje de la Universidad Especializada de las Américas de Panamá, y ya llevo unos 8 años ejerciendo como fonoaudióloga. Bueno, quiero empezar por algo que las personas no tienen muy claro. ¿Qué es y qué no es la fonoaudiología? La fonoaudiología básicamente se encarga de la comunicación humana, todo lo que tenga que ver con la comunicación humana, que son los medios para poder expresar sentimientos, pensamientos y necesidades. Pero además tenemos 5 áreas de ejercicio profesional, que son habla, audición, voz, deglución y audición. Entonces, básicamente en esas 5 áreas el fonoaudiólogo va desempeñando diferentes acciones que van direccionadas a la comunicación humana. ¿Qué no es fonoaudiología? Básicamente terapia para la R, que es como por lo que más nos conocemos, que es como el niño no puede pronunciar la R, va al fonoaudiólogo. Entonces no somos solo eso, no somos profesores de idiomas, hacemos intervención para un segundo idioma, pero no somos profesores de idiomas, y no somos médicos, no diagnosticamos patología. Bueno, Liliana, quisiera hacerte una pregunta que creo que es muy importante para nosotros como papás. ¿En qué momento debemos acudir a un fonoaudiólogo? Quisiera que por favor me lo explicaras desde dos escenarios. Uno, desde los papás como yo, que tienen un chiquitín con una patología de base. Y el otro escenario es de aquel papito que de pronto en el colegio le hacen alguna recomendación, que de pronto ven en su hijo que no, que algo no va bien y quiere o ve que debería acudir a algún profesional. Bueno, eh, básicamente el fonoaudiólogo lo que va a hacer es mirar las etapas de desarrollo de los niños. Entonces, cuando acudir al fonoaudiólogo puntualmente como en los niños, se basa en revisar esas etapas de desarrollo. Entonces, el fonoaudiólogo se divide básicamente en los picos de desarrollo. Desde los 0 a los 3 años, ese pico de desarrollo tiene que ver mucho con 3 áreas, que sería el área de lenguaje, el área de habla y el área de alimentación. Entonces, de los 0 a los 3 años, los papás deberían estar como muy pendientes de que se cumplan los hitos de desarrollo en estas 3 áreas. Entonces, eh, básicamente los niños no se debería ver por medio de, ¿sabes?, del diagnóstico como tal, sino si cumple o no cumple con esos hitos del desarrollo. Entonces, más allá, claro, de las patologías de base, porque igual es necesario saber la patología, porque eso también me da a mí como fonoaudiólogo una base de mirar la metodología que va a ser más efectiva para poder intervenir lo que se está afectando dependiendo de la etapa en la que esté el niño o la niña. Entonces, digamos que independientemente de si tiene o no una patología de base, es como ir checando los hitos del desarrollo. Entonces, igual, si el niño o la niña ya tiene una patología que viene desde la gestación, es importante que fonoaudiología intervenga desde la gestación, porque eso también facilita mucho el camino de los papás y de los profesionales para poder como garantizar ese conocimiento previo a enfrentarse a la condición, digámoslo así. Pero al final del día, si un niño tiene o no tiene una patología de base, igual sí o sí tiene que cumplir con los hitos del desarrollo. Entonces, algunos síndromes o patologías pues van a hacer que estos hitos estén un poco más atrás y eso es básicamente la base de trabajo de los fonoaudiólogos. ¿La fonoaudiología es solo para niños? No, definitivamente no.
Yo creo que algo muy importante a resaltar es que la fonoaudiología trabaja en todas las etapas de vida del ser humano, desde el nacimiento hasta la vejez. Lo que sí cambia es que la mayor incidencia de pacientes está en la primera infancia, porque en la primera infancia se logran detectar esas fallas en los hitos del desarrollo. Entonces es más fácil identificar cuando un niño se está demorando en hablar, cuando un niño tiene dificultades en la alimentación, cuando un niño, pero digamos que en esa etapa se trata de hacer un proceso de habilitación. Habilitar, entonces habilitar la función de alimentarse, habilitar la función de hablar, habilitar la función de comunicar. Pero, por ejemplo, en la etapa que son adultos, los adultos tienden a tener otro tipo de condiciones. Entonces pueden existir accidentes cerebrovasculares, o pueden tener diagnósticos tardíos de enfermedades que se empiezan a desarrollar en la adultez. Entonces ahí ya se empieza a hacer un proceso de rehabilitación dependiendo de la condición y dependiendo del área. Entonces en los adultos se haría otro proceso. Y en los adultos mayores pues tienden a tener muchas más dificultades que ya tienen que ver con enfermedades o patologías que están diagnosticadas y que tienen que ver con el desarrollo pues, de la etapa de la vida. Entonces la fonoaudiología, pues ahí hace otro tipo de intervención. Entonces en primera infancia hace más que nada estimulación, habilitación y en la adultez y adulto mayor hacemos más rehabilitación, que sería volver a condicionar el cuerpo para una función que ya hacía antes de un evento, una enfermedad o lo que sea, y se rehabilita esa función. Entonces, pues dependiendo de la etapa de vida, la fonoaudiología tiene una función. Sabemos que la fonoaudiología, al igual que muchas profesiones, pues se estudian de manera integral, pero la fonoaudiología tiene unas subáreas, por así decirlo, especializadas. Uno es el tema de la deglución, otro el tema de miofuncional. Quisiera que por favor nos explicaras y les explicaras a todos de qué trata estas áreas. Sí, básicamente la fonoaudiología, como lo mencionábamos, o como lo mencioné al principio, tiene que ver con la comunicación humana. Entonces, en la comunicación humana, el área como más conocida de fonoaudiología es el lenguaje. Pero entonces el lenguaje también se divide en lenguaje comprensivo y lenguaje expresivo. Entonces, en el lenguaje comprensivo se realiza toda la intervención en las personas, niños, adultos mayores que tengan la incapacidad o que tengan una disfunción en la comprensión del lenguaje. Está la parte expresiva. Entonces, en el lenguaje expresivo se habla de la fluidez, del tono, del timbre, la calidad de la voz, todo lo que tenga que ver con expresar los pensamientos o necesidades. Si hay fallas articulatorias, ahí, por ejemplo, en el lenguaje expresivo hay una subárea que sería el habla. Entonces, en el habla, únicamente, por ejemplo, yo que tengo la maestría en patología del habla y del lenguaje, entonces se separa porque en el habla hay unos trastornos articulatorios que tendrían que ver también, dependiendo de la patología, con esa sí, como disfunción del habla para poder comunicar. Entonces, en la etapa de los niños, por ejemplo, es cuando tienen errores articulatorios, que cambian una letra por la otra, cuando hablan o que hablan muy rápido y no se les entiende. En los adultos, por ejemplo, la influencia o que antes se conocía como la tartamudez, que ya ese término no se usa, o por ejemplo, en la etapa adulta o en los adultos mayores, los que tienen afasia de Broca, por ejemplo. Entonces, digamos que el lenguaje expresivo y el habla pues también están un poco relacionados, pero pues es como una subárea del lenguaje expresivo. Tenemos voz, que en voz pues tiene que ver con el manejo de disfonías, con todas las cirugías que se realizan en pliegues vocales o en el tracto laringio, que afecten las cualidades de la voz. Entonces, fonoaudiología también trabaja ahí, y pues los que se dedican a eso trabajan básicamente con personas que hagan uso de la voz como medio de comunicación, entonces cantantes, actores, los padres también a veces asisten a fonoaudiología porque pues, el abuso vocal pues tiene que ver con todas las cualidades de la voz. Tenemos miofuncional, que es el que se encarga de toda la funcionalidad de los músculos, así como lo menciona el nombre, de ilusión, que tiene que ver con toda la cadena muscular y toda la función de las estructuras estomatognáticas implicadas en la alimentación. Entonces, que las personas que tengan dificultades para alimentarse, pues que no comen alimentos sólidos o que se les dificulta pasar alimentos. Y mira que, por ejemplo, esta área no es solo para niños, porque en los niños, por ejemplo, tienen selectividad alimenticia y tienen alteración sensorial. Entonces son niños que no comen cosas verdes, no comen cosas crunchy, no comen
Entonces ahí en la etapa chiquita de los niños se hace intervención en eso. Pero en los adultos, por lo general, cuando tienen accidentes neurovasculares o tienen como sí, algo que les hizo perder la habilidad de alimentarse, entonces ahí vuelve y se rehabilita esa función. Entonces, como que es el mismo área, es la misma área, pero se trabaja en toda la etapa del ser humano. Audición, que en audición pues hay también un campo súper abierto que también es como la instauración de sistemas aumentativos alternativos de comunicación, como los audífonos, los implantes cocleares, toda la muestra, la toma de muestras auditivas, entonces ellos, algunos audiólogos se encargan de hacer la audiometría, impedanciometría, potenciales evocados, bueno, esa es otra área. Y también está la de salud en el trabajo, sistema de seguridad y salud en el trabajo, que tiene que ver un poco también con la ergonomía de voz y habla. Entonces, como que trabajamos esas partes. Muchas gracias. Para cerrar, quisiera preguntarte algo que de pronto los papás tenemos muchas dudas en ese tema. ¿Cuánto puede durar un tratamiento de fonoaudiología? Bueno, digamos que hablo desde mi experiencia profesional. Entonces, ¿qué hago yo como fonoaudióloga? Yo no vendo, por ejemplo, paquetes de tantas sesiones de terapia porque es un número incierto y porque todos los niños son diferentes y hasta los adultos también son diferentes y las condiciones de vida también son completamente distintas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo hago por cumplimiento de objetivos. Entonces, yo hago la evaluación inicial. Lo que sí yo garantizo es que la frecuencia con la que tomes las sesiones sí garantiza resultados en un menor tiempo. ¿Cuánto tiempo nos tome? Depende. Porque además yo también dentro de mi metodología dejo muchas asignaciones de apoyo para fuera de la sesión terapéutica. Entonces, si las personas cumplen con una alta frecuencia, cumplen con la intensidad de las sesiones y además cumplen con las tareas extra, posiblemente un proceso de fonoaudiología dure entre 3 o 6 meses. De hecho, yo creo que el caso más rápido que he tenido ha sido de 2 meses. Y fue un niño que vino justamente porque tenía dificultades en la producción del fonema vibrante y él ya había tenido fonoaudiología antes y ya había durado 6 meses y ya había. Entonces, como que, bueno, yo le dije a él, bueno, si hacemos una frecuencia alta y cumples con las tareas y haces como paso a paso lo que yo te digo, podemos durar 3 meses, si al caso. Y duramos 2 meses. Entonces, ¿qué garantiza un proceso? ¿Qué garantiza el tiempo? Pues uno, eso, la frecuencia. Dos, pues que el fonoaudiólogo tenga claros los objetivos. Tres, las metodologías y el refuerzo que se realice fuera de la consulta. Y cuatro, la patología o el diagnóstico. Entonces, hay algunas patologías que definitivamente toman mucho más tiempo que yo no puedo garantizar un proceso o decirles si va a hablar o no va a hablar, porque eso no funciona así, porque las patologías se comportan de forma distinta. Entonces, yo creo que lo importante son los 3 primeros ítems. Bueno, Viviana, muchísimas gracias por brindarnos este espacio, por ayudarnos a educar. Muchas veces, sobre todo en las familias que viven una discapacidad, hay muchas cosas en conceptos, términos, patologías que no conocemos, que es un mundo que al fin y al cabo nos volvemos profesionales, pero que es necesario pues dar a conocer y educar. Y a todos ustedes queremos agradecerles por seguirnos, por darnos like, por conocernos. Si conoces o tienes un familiar con discapacidad o vives con personas en discapacidad, espero que esta información te esté sirviendo para educarte, para conocer un poco más acerca de rehabilitación. También quisiera recordarles que creamos con mi hijo Martín e inspirado en mi hijo Martín una plataforma que se llama somosmasdeltam.com. Pueden ingresar a conocerla. Allí estamos creando un directorio de especialistas y rehabilitadores con la finalidad de que la comunidad o las personas que lleguen a este nuevo mundo de discapacidad o ya estén allí, pues puedan encontrar especialistas y rehabilitadores que trabajen para la discapacidad, que es muy diferente a un profesional normal, ¿no? Eh, Espero que les haya gustado el contenido, esperamos crear más de este tipo de contenido, más cosas que eduquen y que nos enseñen a las personas con personitas de discapacidad
más conceptos y tengamos muchas más herramientas para ayudarlos. Nuevamente gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.